empezando este ciclo de conversatorios en derecho ambiental sobre la contingencia del derecho ambiental y hemos elegido como primer tema las solicitudes de opiniones consultivas que se han presentado ante diversas cortes internacionales. Y para ello hemos querido invitar a dos especialistas, destacados especialistas en el tema. Aquí nos acompaña Julio Cordano, quien es director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de Cancillería, y el director del Departamento de Derecho Internacional de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Luis Valentín Ferrada. Les agradezco a ambos por estar hoy día aquí y conversar sobre este tema que está transformando quizás la discusión en derecho internacional sobre el rol de estas opiniones consultivas y específicamente lo que significa la determinación de las obligaciones que tienen los estados frente a la emergencia climática. Se trata de iniciativas que pueden ser controvertidas, que tienen distintos objetivos y vamos a conversar sobre todos estos aspectos de la política internacional y también del derecho internacional relacionado con lo que son los derechos humanos y también con el cambio climático. Yo quisiera comenzar con Julio y pedirle que nos pudiera dar una mirada general de cuáles son estas iniciativas estatales y que nos contara un poco de qué se tratan, por qué se han presentado, qué países los han hecho y cuál es el objetivo de cada una de ellas. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias Pilar, y un gusto también compartir con mi amigo Luis Valentín en este viernes o que estamos grabando acá, invitado por la Universidad de Chile. Así que muchas gracias por la invitación. Y sobre la pregunta, bueno, nos encontramos en una situación bastante inusual, porque eh, muchos observadores, dentro del sistema y fuera del sistema también, han hecho ver que estos recursos que se están presentando de opiniones consultivas en distintas instancias, de alguna forma vienen a complementar el trabajo que se está haciendo a nivel multilateral y que habla también de que hay una percepción de que el multilateralismo en sí mismo no está siendo suficiente para atender las consecuencias del cambio climático, y específicamente en torno a los derechos humanos y a las obligaciones que tienen los estados. De ese punto de vista se presentan al unísono y probablemente sin mucha coincidencia eh, tres opiniones consultivas en distintas sedes. La primera, ¿cierto?, es la Corte Internacional de Justicia, que es la que tal vez ha traído más atención y que tiene apela a obligaciones generales de los estados, pero también a muchas obligaciones que tienen que ver con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, pero también muchas otras, que incluyen también a la Convención de Derechos del Mar de Naciones Unidas y, como digo, muchas otras. Mucho más amplia la pregunta que se hace a la Corte Internacional de Justicia. También está la opinión consultiva que se le ha solicitado al Tribunal Internacional de Derecho del Mar, o ITLOS, ¿no?, por su sigla en inglés, que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia es mucho más acotada y tiene que ver con las obligaciones de los estados para eh, eh, hacerse cargo de los efectos negativos del cambio climático en el océano, ya sea la desoxigenación o la acidificación del océano, y especialmente el tema del aumento del nivel del mar, y cómo eso va a ir variando o va a afectar las obligaciones de los estados. Y por supuesto más a nivel regional está la iniciativa que tuvo Chile y Colombia de presentar una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los impactos que tiene el cambio climático en el goce de los derechos humanos y, por supuesto, qué obligaciones tienen los estados para hacer frente a estos efectos negativos del cambio climático. Y tal vez sería bueno mencionar que las tres tienen muchos elementos en común, pero tal vez las tres tienen aristas distintas que las hacen particulares. Yo creo que hay un tema, por supuesto, del ámbito de aplicación,
de los marcos jurídicos a los cuales se refiere, y cada una de las tres probablemente tiene distintos ámbitos de aplicación y espacios jurídicos que son aplicables. Sin embargo, yo creo que también se pueden encontrar varias similitudes, y eso es algo que lo hace particularmente interesante, y esta conversación de abordar las tres en una sola conversación, sin duda, es algo que puede ser muy estimulante y ayudarnos. Yo hablo también como representante de una entidad gubernamental, que siempre estamos hablando de la integración de las agendas, de cómo podemos tener una mirada transversal. De hecho, toda la idea detrás de la política exterior turquesa tiene que ver con eso. No es solo la unión digamos, entre verde y azul, digamos, sino también una integración de miradas que tiene que ver con derechos humanos, con una política exterior feminista y varias otras cosas que son relevantes en esta discusión. Ahora, ¿será realmente una coincidencia o sea, una coincidencia porque es increíble la opinión consultiva a la que te referías de ITLOS es del 12 de diciembre del 2022, ante la Corte Interamericana es del 9 de enero del 2023 y ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de marzo del 2023. Entonces, se pusieron de acuerdo todos estos estados para incidir y realizar las opiniones consultivas, o pasa algo, ¿no? Que ciertas miradas o visiones comienzan a converger en un Sí, cierto sentido. sí. ¿Cómo ves tú esa O parte? sea, si uno ve la historia de la resolución de la Asamblea General que llevó a la opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, uno ve que esto venía preparándose hace ya algunos años. Y por lo tanto, de ese punto de vista es una coincidencia. Ahora, si uno ve también los que promovieron esa opinión consultiva, ve que también hay algunas coincidencias, ¿no? Entre los que promueven esa opinión consultiva con los que promovían la opinión ante ITLOS, ¿no? Y ahí yo tengo una pregunta como técnica, porque ¿qué dice relación con el procedimiento de las opiniones consultivas? Porque en el caso de la Corte Internacional de Justicia es a través de la Asamblea General de Sí, Naciones Unidas. sí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para llegar a la Corte Internacional? Eso está en los mismos estatutos, digamos, de cada una de las cortes. Y ahí que el profesor Ferrada podrá corregirme si digo algo muy equivocado. Pero el mismo procedimiento que establece las mismas cortes es la que reconoce quién le hace la pregunta o la opinión, quién le puede pedir la opinión consultiva. En el caso de la Comisión, de la Corte Internacional de Justicia, se trata de un procedimiento que tiene que pasar por la Asamblea General. Afortunadamente aquí tuvimos, y a diferencia de casos anteriores, tuvimos cierto nivel de consenso en la Asamblea General, lo cual le hace también mayor fuerza a la importancia y a la relevancia que tenga la respuesta que nos dé la Corte. Pero desde el punto de vista procedimental es a través de la Asamblea General, a diferencia de ITLOS, que ITLOS, el mismo estatuto de la Corte reconoce que si hay otro organismo internacional formado, por supuesto, en antelación y que reconoce la competencia de ITLOS, ese organismo tiene la facultad de hacerle la pregunta directamente, no tiene que pasar por la Asamblea General. Y por eso es interesante ver que en el caso de ITLOS, el organismo internacional que formula la solicitud de opinión consultiva es un organismo internacional de 4 países, creado un par de años antes. Lo cual para mí no es nada malo, digamos, dentro de las reglas del juego. Pero también habla de que hay procesos que son paralelos, pero de alguna forma relacionados. Pero si hay una cosa que hace que sea realmente, que tal vez no sea realmente una coincidencia, es lo que señalaba al comienzo, y es mi interpretación personal. Y es que todos estos procesos de opinión consultiva, en el fondo, responden a un cierto cansancio, a un cierto agotamiento o la percepción de agotamiento del sistema multilateral para proveer respuestas inmediatas a una crisis que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Bueno, y es bien notable porque si uno observa, por ejemplo, en materia de litigación climática en el derecho comparado, también hay muchas coincidencias en los fundamentos, en las razones, en las motivaciones de las demandas, en la interpretación incluso de el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo. Si uno ve una demanda en Noruega o una demanda en Colombia, hay también muchas coincidencias. Entonces uno podría creer, ¿no es cierto?, que hay ciertas tendencias en la interpretación del derecho y quizás del agotamiento de las vías que hasta ahora hemos utilizado en esta materia. Profesor Ferrada,
A ver si, por ejemplo, estamos hablando de tres estatutos jurídicos bien distintos en el derecho internacional. ¿Ah? El derecho del mar, el derecho internacional puro, digamos, con el sistema de Naciones Unidas, y por otro lado, un foro de derechos humanos. ¿Cómo ve la utilización, digamos, de estos distintos marcos jurídicos para un mismo fin? En el fondo, que es poder ir definiendo estas obligaciones de los estados frente a la emergencia climática. Muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. Yo creo que lo que hay que tener aquí en primer lugar, que sin duda alguna todo el fenómeno del cambio climático es de los grandes problemas globales que estamos enfrentando como sociedad en este siglo XXI. Entonces, yo no creo que sea una coincidencia, al contrario, hay un tomar conciencia de que este es uno de los grandes problemas, no es el único, la pérdida de la biodiversidad también está ahí en esa misma categoría, los temas de contaminación global están en esa misma categoría. Entonces, hay una serie de procesos globales que los estados no pueden resolver por sí mismos y que necesariamente tienen que pasar entonces al sistema internacional. Hay aquí también otros elementos sobre los cuales ya en el derecho internacional se vienen discutiendo hace mucho tiempo, que también influyen en esto, y especialmente lo que se llama la fragmentación del derecho internacional. La creación de estos distintos caminos, vías procesales a través de estos distintos tribunales, tiene que ver con ordenamientos jurídicos que cada uno de ellos, por supuesto, tiene sus propios enfoques y sus propias aproximaciones. Pero claro, los estados, y yo coincido con lo que decía Julio, los estados, o algunos estados, sobre todo si vemos quiénes son los que presentan en estos tres casos, son estados más bien pequeños dentro del contexto internacional. Los estados buscan distintas vías para satisfacer lo que son sus intereses políticos en este ambiente global. Entonces, las opiniones consultivas que en distintos estatutos de distintos tribunales están considerados, las opiniones consultivas tienen una función relativamente clara respecto a los casos propiamente litigiosos. Supuestamente las opiniones consultivas son para temas que no son litigiosos, donde hay un demandante y un demandado. Se le pide a cada una de estas cortes una opinión que oriente de alguna manera sobre el derecho. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, los estados no pueden presentar opiniones consultivas, por los propios estatutos así se lo impiden. En el caso del Tribunal Internacional del Mar, lo mismo. En el caso de la Corte Interamericana, funciona de una manera distinta. Pero entonces los estados promueven, y hay muchas opiniones consultivas que han dado la Corte Internacional de Justicia, sobre todo sobre temas que son relativamente difíciles, relativamente controversiales, pero es el modo que los estados buscan dentro de esta maraña normativa, diremos, para conseguir sus fines. Y esperando que estas tres cortes, cada una en su respectivo ámbito, puedan efectivamente dar una respuesta a las preguntas que se le hacen. En algunos casos se ve más sencillo que en otros, hay algunas preguntas más complejas que otras. Eh, bueno, yo creo que los tribunales internacionales, si acaso están dispuestos a acoger estas opiniones consultivas y si están en definitiva dispuestos a emitir una opinión consultiva sobre estas materias, podrían hacer un gran servicio a la comunidad internacional en general en la protección del medio ambiente. Las opiniones consultivas no son sentencias, si bien son dentro de la jurisprudencia de las cortes, tienen una consideración especial, no son jurisprudencia propiamente tal, porque no. Pero claro, pero fijan ciertos estándares o establecen ciertos estándares que de alguna manera, aunque no tengan la fuerza jurídica que tiene una sentencia, van alineando las opiniones político-jurídicas internacionales en una determinada materia. Entonces, me parece a mí que sería muy importante que en las tres cortes pudiera producirse. Pero, y con esto termino, pero aquí también hay un peligro. Y esta es la discusión que ha habido mucho desde hace ya varios años respecto a la fragmentación del derecho internacional. Y es, ¿qué sucede si las opiniones consultivas son eventualmente contradictorias? O no sé si totalmente contradictorias, pero son muy distintas unas de otras. Porque claro, en el caso de la Corte Internacional de Justicia tiene un marco muy amplio de todo el derecho internacional aplicable y todas las fuentes del derecho internacional que puedan proveer a la Corte Internacional de Justicia. En el caso del Tribunal Internacional de Derecho del Mar es mucho más acotado, porque es la Convención de Derecho del Mar más otras convenciones que tengan que ver con eso y que le remitan competencia a la Corte. Y en el caso de las materias de derechos humanos, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ampliado mucho sus
bases normativas, por decirlo de alguna manera. Nuevamente, es principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, su ámbito general, y bueno, y todo lo que se llama el bloque de constitucionalidad y todos los otros tratados internacionales que se han ido integrando en esto. Pero claro, ¿qué pasa si siguiendo cada uno de estos instrumentos, de este conjunto, de estos conjuntos de normas, los resultados son distintos? Vamos a ir al tiro a los efectos, ¿ya? Los efectos de estas opiniones, porque ahí yo creo que hay varios comentarios que podemos hacer. Pero quería pasar a ver si nos puedes recordar, Luis Valentín, quiénes impulsan o motivan estas opiniones consultivas, porque, como decían ya, entonces en la Corte Internacional de Justicia no son los estados, en el Tribunal del Mar tampoco, pero bueno, hay alguien que está empujando, ¿no? Para que No, esto... es que al final son siempre los estados, o al final son siempre los grupos dirigentes de determinados países que tienen una determinada posición más visionaria en este caso y que empujan las agendas en sus respectivos estados y sus estados en los organismos internacionales respectivos. Entonces, como decía Julio, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, si bien Vanuatu es quien ha empujado de alguna manera más fuerte esto, bueno, esto es un trabajo político muy largo, diríamos. Y aquí hay muchas conversaciones, muchos compromisos, muchos cafés, muchos side meetings, en donde esto se va empujando hasta que la Asamblea General, porque claro, a la Corte Internacional de Justicia, quien le puede hacer una opinión, o quien le puede solicitar más bien una opinión consultiva, es precisamente o la Asamblea General, o el Consejo de Seguridad, o algunos otros órganos de las Naciones Unidas que están expresamente facultados para ello. Entonces, era necesario empujar esto, y claro, dado lo que se está preguntando, dado quienes son de alguna manera los estados responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, que entendemos que son una de las causas principales que han provocado todo esto del cambio climático, era evidente que la Asamblea General era el espacio donde se podía lograr algo, pero nuevamente, hay que conseguir los apoyos políticos. Entonces, esto va a ir hacia un resultado jurídico, pero esto tiene un trabajo político. Yo siempre he creído que en Es el una muy derecho, buena noticia, entonces. pero es que en el derecho internacional, la política internacional y el derecho internacional no están tan separados, digamos, son dos caras de una moneda, de una misma moneda, de alguna manera. Entonces, pero eso. Luego, en el caso del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, se creó más o menos una organización internacional para el solo efecto de impulsar este proceso. Y bueno, pero los estados están en todo su derecho, pero nuevamente, eh, lo que hay aquí es que los grupos de dirigentes de determinados países entonces logran mover las fuerzas necesarias. Entonces Antigua y Barbuda y Tuvalu organizan esto y empujan esto y llegan a la corte. Yo no conozco expresamente cuáles habrán sido las conversaciones que han habido entre Chile y Colombia sobre esta materia. Probablemente Julio lo sabe mejor. Se puede. Sí, pero nuevamente, pero aquí hay una coordinación política, tiene que ver con las agendas de los respectivos poderes ejecutivos, y que van empujando esto hasta que llegan a pasar ciertos umbrales, porque esto tiene que cumplir ciertos requisitos formales propios del derecho. Entonces, logran sobrepasar ciertos umbrales y ponen en movimiento el funcionamiento de los respectivos tribunales. Yo no sé si podemos hablar de eso, ¿no? Julio nos dirá, pero ¿se conoce la gestación de esta iniciativa de Chile y Colombia? ¿Dónde nace? ¿Dónde comienzan las discusiones y dónde se define este camino hacia la Corte Interamericana? Bueno, yo no puedo decir exactamente dónde nace, ni dar muchos detalles sobre cómo se dio, pero sí yo creo que se puede decir que evidentemente hay una cercanía de visiones entre Chile y Colombia que viene de mucho tiempo también, ¿no? Chile y Colombia siempre hemos estado a la vanguardia en cuanto a los niveles de ambición que queremos alcanzar y que le pedimos también al mundo en materia de cambio climático. Y también hemos sido muy activos en promover una mirada también social, de los efectos sociales del cambio climático, por lo tanto, los impactos que tienen en los derechos humanos. De hecho, si puedo decir, Chile sobre todo y Colombia también, pero quiero sacarle brillo a una cosa que hemos hecho desde hace muchos años. El Acuerdo de París, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 92, no menciona los derechos humanos, no hay ninguna relación, ninguna vinculación. Pero posteriormente, mientras el cambio climático se hacía más evidente y que afectaba de forma muy grave, digamos, a algunos derechos humanos, la comunidad internacional empezó a inquietarse sobre esto y la relación empezó a visibilizarse mucho más. Al punto en que Chile,
junto con otros países también, eh, se movilizó para que este reconocimiento estuviera en el Acuerdo de París, que era una cosa incluso que incomodaba, digamos, a muchos porque era algo inusual. Y lo logramos, ¿no? De hecho, Chile propuso que no solamente quedara en el preámbulo, como finalmente quedó esa referencia, sino que quedara en la parte más sustantiva o más operativa del tratado. Y quedó en el preámbulo, pero con una relación bastante más clara. Es decir, el preámbulo del Acuerdo de París dice que cuando los países implementan sus políticas climáticas deben considerar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es decir, en otras palabras, hacerles ver que ambas cosas no están separadas. El Acuerdo de París no es un acuerdo sobre derechos humanos, no crea nuevas obligaciones de derechos humanos, pero sí dice que para el correcto goce de esos derechos humanos la política climática tiene mucho que decir, ¿no? Algunos no están muy de acuerdo con eso, Julio. En Brasil, los tribunales han reconocido el Acuerdo de París como un acuerdo de derechos humanos, que también es una interpretación novedosa, quizás muy extensiva para lo que podríamos entender, pero también ha dado pie a eso. Así que sí, yo recuerdo ese momento de mucha acción climática de parte de Chile, empujando muchas cosas en el grupo ILAC también, Así es. de negociación, que fue bien notable. Y si pasamos ahora a la definición de las obligaciones, porque todo esto busca esclarecer, bueno, cuáles son las obligaciones de los estados. Eh, ¿Podrías referirte a algo que tú consideres muy relevante dentro de esta solicitud? Porque, bueno, hay muchas preguntas, son muchas las preguntas que debe responder la Corte, unas referidas a la prevención, a las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo puedes Sí, tú destacar algo que pueda ser relevante? sí. O sea, yo creo que hay varias cosas que decir, pero voy a tratar de ser muy, muy breve. Una es que el Acuerdo de París y la Convención Marco establecen obligaciones sobre todo para los países desarrollados. De hecho, la Convención incluso hace una lista, ¿no? En el anexo 1 y en el anexo 2 de la Convención están claramente identificados los países que tienen obligaciones de liderar la acción climática, de reducción de emisiones y también de movilizar recursos financieros. El resto de los países tienen también obligaciones, pero son obligaciones colectivas y de alguna forma menos exigibles, digámoslo así. Sin embargo, son obligaciones, ¿no? Los países al menos debieran dejar de tomar acciones que agraven la situación del cambio climático. Y sin embargo, lo que hemos visto es lo contrario, ¿no? El objetivo final de la convención es estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a comienzos del año 90. Y sin embargo no se han estabilizado, al contrario, han seguido aumentando, ¿no? Y la concentración sigue escalando, ¿no? Y en el caso del Acuerdo de París es algo similar, no hay anexos, identificación de obligaciones de ese tipo, pero sí hay una diferenciación entre países desarrollados y países en desarrollo. Entonces yo creo que una de las cosas que sería interesante que la Corte se pronunciara y elaborara un poco más es cómo cuál es la naturaleza de esos compromisos colectivos, ¿no? Si nosotros tres, ¿no es cierto?, nos ponemos de acuerdo en que tenemos que hacer cumplir con un determinado objetivo, pero no nos asignamos responsabilidad entre nosotros, y fracasamos, o nos va mal, o claramente no vamos a cumplir con eso. Entonces, ¿qué obligaciones realmente tenemos individualmente para contribuir a ese objetivo común? Y esa contradicción entre lo colectivo y el objetivo que se está persiguiendo es algo que no está resuelto en la Convención o en el Acuerdo de París. Y tal vez esa es una de las razones más importantes por las cuales nos hemos quedado atrás en el cumplimiento. Es un poco el problema de lo que llaman los global commons, ¿cierto? Tenemos un objetivo en común, pero nadie tiene la obligación individual y por lo tanto siempre vamos en el ritmo del lado, ¿no? Entonces vamos un poco al ritmo del más lento, si me quiere. Entonces esa dinámica genera una situación difícil y la Corte sería interesante que revisara eso y que ayudara a la comunidad internacional a, a desgranar un poco, desagregar un poco esa obligación colectiva para hacerla más efectiva. Y además que, sobre todo en relación a los países latinoamericanos, que son países vulnerables y con un nivel socioeconómico que no permite tampoco dar muchas respuestas, sobre todo en materia de adaptación. Nosotros estábamos conversando esta mañana en una reunión de gobernanza e interfaz ciencia política de CR2
sobre las dificultades hoy en día, por ejemplo, para la implementación de la ley marco de cambio climático en Chile. Sí. O sea, Chile decide llevar a cabo, o sea, ser un líder en lo que es la ambición climática. Se define un marco legal interno para la implementación del Acuerdo de París, pero después nos encontramos con que hay deficiencia en materia de capacidades. Los ministerios son pequeños, con pocos presupuestos, para qué decir los municipios, las regiones, y por lo tanto ahí nos vemos con una barrera muy clara, concreta, de capacidades económicas, humanas, de todo orden, que nos impiden avanzar. Entonces, ¿cómo Sí. efectivamente va con lo que tú dices? Tenemos toda la intención, pero Sí. ¿cómo concretamos esa ambición, por ejemplo, y sobre todo en la protección de derechos humanos de nuestra población, que se ve expuesta, ¿no es cierto?, a estos impactos del aumento de la temperatura global. Totalmente de acuerdo y me parece absolutamente central. Y creo que también estos procesos ante las Cortes pueden ayudar mucho a empujar un poco más esas situaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque las obligaciones colectivas en el Acuerdo de París o en la Convención de Cambio Climático se refieren a varios elementos, a mitigación, por supuesto, y adaptación que tú mencionaste, que me parece absolutamente central. En mitigación, Chile tiene una política muy ambiciosa de carbono neutralidad, de retiro de centrales, que sí, de electromovilidad, que son motivadas o que se mueven a un ritmo acelerado gracias a que tenemos un sector privado e inversiones que cada vez encuentran más sentido a la transición acelerada en esas tecnologías. Y por lo tanto, hay espacio para ser ambicioso. Requiere de capital político, requiere de valentía política. Pero de alguna forma eso es una dinámica que se está dando y que va a ser difícil cumplir, pero de todas maneras creo que está justamente dentro de ese marco, de esa dinámica de inversiones, qué sé yo. Y hay otros incentivos y impulsos, ¿no? Pero en la adaptación, es otra realidad, otra realidad. Uno puede decir sí, que hay movimientos en torno a los seguros, ¿no es cierto? Y uno puede asegurar ciertas cosas, pero al final del día, los que más sufren, y ahí volvemos al tema de los derechos humanos, los que más sufren son grupos muy vulnerables. Generalmente son las personas con menor capacidad adquisitiva. Generalmente son las personas más aisladas geográficamente. Y de comunidades, como digo, muy vulnerables. Entonces, ¿cómo uno no puede llegar a hablar de seguros ¿no? Entonces, ni mucho menos hacer el business case, digamos, no, va a llegar la inversión privada. Probablemente no va a ser el caso. Entonces, y es interesante porque la protección, cabría preguntarse de quién es la obligación, de qué Estado es la obligación de proteger a esas comunidades. Porque de nuevo, la obligación colectiva que establece el marco jurídico internacional, el Acuerdo de París, etc., establece que hay efectivamente obligaciones colectivas tanto en mitigación como en adaptación. Pero sería muy interesante ver qué relación hay entre los estados y sus propias poblaciones vulnerables. Y qué rol, por lo tanto, tiene la comunidad internacional de ayudar a ese estado a cumplir con esa obligación. Es de alguna manera una dinámica muy distinta a la de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque en la atmósfera no hay una cuota, en la atmósfera mezcla todo. En la atmósfera está todo, todas las emisiones vienen de los distintos países, pero se mezclan en la atmósfera, ¿no? Y de ese punto de vista, claro, la adaptación y las obligaciones de los estados en materia de adaptación al cambio climático tiene mucho que ver con la protección de los derechos humanos, con la protección de las comunidades más vulnerables, y ahí habría otra lógica y una cosa muy interesante que las Cortes podrían ayudarnos a entender mejor. Ahora, tú vas a ir más lejos, porque en el fondo consistiría, si te interpreto bien, en que los estados desarrollados no solo tienen obligaciones, bueno, de reducción de emisiones y con ello estabilización de gases de efecto invernadero, sino quizás obligaciones activas en la protección de comunidades vulnerables de otros países, que vaya más allá del financiamiento del Fondo Verde, Fondo para la Adaptación, etcétera, porque bueno, eso existe, pero sabemos que no es suficiente y que quizás el compromiso mayor es directamente visibilizar ese compromiso con las comunidades vulnerables, que yo creo que no es algo que esté en la discusión internacional. Claro, por eso se Yo, habla de justicia climática, claro, ¿no? La exactamente. justicia climática es justamente eso. Y si las causas, el origen de por qué tenemos comunidades vulnerables que están sufriendo o que tienen sus derechos humanos amenazados,
son causas que vienen justamente de las mismas razones por las cuales estamos tratando de estabilizar los gases de efecto invernadero. Entonces creo que hay efectivamente un caso de responsabilidad internacional. La pregunta es cómo se conjuga eso con la obligación de los propios estados también de activamente facilitar que esa ayuda se canalice bien, que haya buenos programas de gobierno, que haya buenas políticas sociales que vayan en ayuda a esas comunidades, que también es una responsabilidad del propio Estado. Porque nadie más que el propio Estado tiene facultades de proteger a su propia población. Eso es mucho más difícil de internacionalizar. Sí, y además que es el Estado el que debe proteger los derechos humanos de su población y dar todas las garantías para que eso suceda. Ahora sí vamos a los efectos entonces de las opiniones consultivas. Volvamos a los efectos porque ahí, bueno, hay efectos jurídicos, como tú decías, no son sentencias, no son vinculantes, pero hay efectos de todo orden, me imagino, incluso políticos, incluso cómo podrían influir estas opiniones en la jurisprudencia nacional, por ejemplo. Se podrían tener a la vista, pensando en que van a ser más o menos coincidentes. Esperemos. Sí, yo me parece, voy a ir a la pregunta sin duda, pero quisiera hacer algunos comentarios respecto a lo dicho por el público, me parece que es muy importante. Dentro del derecho internacional desde mediados del siglo XX para adelante, y en particular a partir del año 1948, hay un claro proceso de humanización del derecho internacional. Entonces, esto de que el derecho internacional de los derechos humanos empieza a aparecer en otras áreas, en realidad no tienen nada de nuevo, es parte de un proceso. El punto es que esto representa una serie de complejidades que yo no sé si todavía, como sistema internacional, sabemos cómo manejarnos en ella. Y si uno ve las tres solicitudes de opiniones consultivas, en este sentido son relativamente distintas. Esta es una de las cosas que las distinguen. Tanto la solicitud ante la Corte Internacional de Justicia como ante el Tribunal Internacional de Derecho al Mar, de alguna manera se le pide a las dos cortes que ellas identifiquen quiénes serían los que tienen que hacer algo. En cambio, en la solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le pide que precise las obligaciones que los propios estados solicitantes de la opinión consultiva, entre otros, tienen que hacer. Porque claro, porque en el ámbito de los derechos humanos, como bien se decía, parte muy grande de las obligaciones también hay relaciones interestatales en el ámbito de derechos humanos, no es que no existan, pero la parte principal de las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos es cómo los estados cumplen con sus poblaciones bajo su jurisdicción, con las obligaciones internacionales que se han comprometido. Entonces, la lógica deja de ser tan interestatal de alguna manera. Los compromisos se han generado a nivel interestatal, por supuesto, en los tratados de derechos humanos, en este caso en la Convención Americana de Derechos Humanos y todo aquello, diremos, pero de alguna manera el cómo se materializan es de una manera distinta. Lo segundo que me parece interesante rescatar es que yo entiendo perfectamente que desde el punto de vista el caso Julio, que negocia estas cosas, en el caso tuyo, que estás en el ámbito del derecho ambiental, encuentren que el sistema va más lento que lo que debiera o que lo que uno quisiera. Pero es que no hay que olvidarse, el sistema del derecho internacional, si bien es un sistema jurídico muy político. Y tenemos que tener presente las necesidades, los objetivos y los intereses de los estados. Muchas de estas normas, algunas más, otras menos, son derechamente normas de soft law. ¿Qué es peor? ¿Si que sea político o jurídico para la lentitud? No, Quiero es decir. que sabes lo que pasa, si lo que es peor es que no entendamos que es político jurídico. Hay un famoso ejemplo que da Koskinen, un jurista finlandés, creo que es Koskinen, que dibuja, y esto es lo que yo enseño en mis clases a mis alumnos de Derecho Internacional Público, que dibuja el Derecho Internacional Público como un pato conejo. La figura es una imagen óptica, que al mismo tiempo es un pato y es un conejo. No, tiene las dos cosas mezcladas y intermezcladas. El punto es no entenderlo, porque si no lo entendemos, bueno, no sabemos para dónde va. ¿Cuál es la gracia de las normas de soft law? Que tienen todos los problemas que ustedes denuncian, pero es que podemos comprometer a muchos más estados. Porque si los compromisos fueran demasiado categóricos y las sanciones por incumplimiento, bueno, es que no tenemos a nadie subido arriba del bote. Entonces, ¿cómo buscamos un punto medio? Y esto tiene mucho que ver con lo que tú preguntabas respecto a los efectos. Por supuesto que las opiniones consultivas, decíamos, no son una sentencia que pueda ser
Ya la ejecución de la sentencia internacional es en sí mismo un tema, diremos, porque falta, no, el sistema internacional carece de un poder coercitivo central que obligue al cumplimiento. Pero en el caso de la opinión consultiva es todavía más difícil, porque es eso, es una opinión. Es una opinión. Sin embargo, yo creo que tenemos que sacudirnos un poquito de las ideas más clásicas sobre las fuentes del derecho internacional, y entender que el derecho internacional se va creando de una manera bastante más dinámica y más activa. Y estas opiniones consultivas, sean o no sean una sentencia, por supuesto que generan un efecto. Entre otras cosas porque los estados han heredado de los seres humanos a quienes lo hemos creado, algunas características que son un poquito absurdas si se quiere, pero los estados quieren cuidar su prestigio. A los estados no les gusta que los saquen a la pizarra en las conferencias internacionales. Los estados, cuando dan sus informes anuales, quieren mostrar algunos avances respecto al año anterior. Bueno, y eso lo lleva, aun cuando se trate de una opinión consultiva, eso lo lleva a irse adecuando de alguna manera a este gran movimiento que hay. Y desde esa eh, perspectiva, a mí me parece que aunque los efectos jurídicos de una opinión consultiva no sea ciertamente el de una sentencia, ni sea el de un tratado internacional que genera obligaciones claras y determinadas, etcétera, de todas maneras orienta el devenir internacional. Y como estamos hablando de un sistema donde lo político y lo jurídico van tremendamente imbricados, está orientar al sistema internacional, esto que sea un sistema, esto es, lo que estoy diciendo es New Haven School, no estoy diciendo nada de esto, sobre esto hay mucha literatura, digamos. De alguna manera van orientando el actual de los sujetos de derecho internacional en un sentido políticamente válido. Y, y con esto termino. Y aquí el gran tema es en qué momento, si acaso ya, ojalá ya se haya producido o se está produciendo, cuando lo que esto necesitamos al final del día es un cambio cultural. Si la manija va a dar vuelta cuando hayamos logrado convencer a las partes mayoritarias de nuestra población y sobre todo a los grupos de la élite económica, social, etcétera, de cada uno de los países, que no tenemos otro planeta. Y que los efectos del cambio climático, bueno, los vemos cada día. No podemos esperar, no tenemos tiempo que esperar. Pero mientras no logremos convencer a nuestras sociedades de aquello, bueno, los procesos no sacamos nada con tener 20 sentencias, etc. Y este es un proceso que desgraciadamente es más lento que lo que uno muchas veces quisiera. Pero no hay que abandonar la lucha, debemos hacer. Pero eres muy positivo para, o sea, nos dejas con mucha esperanza y felicitaciones, Cancillería, por tener la iniciativa, porque si esto va a cambiar un poco, nos va a reorientar o va a significar una quizás más vergüenza, ¿no? De comportarnos o mantener ciertos comportamientos que hemos tenido hasta ahora, vale la pena todo el esfuerzo que se está haciendo. Es que yo creo que sí, porque estos son, para bien o para mal, en el caso de nosotros como personas seguramente para mal, en otro sentido será para bien. La historia de las sociedades y la historia de los países no se mide en años, se mide en décadas, se mide en siglos. Y lo que nosotros estamos discutiendo aquí, que a nosotros nos parece muy acuciante y muy preocupante, bueno, tenemos que verlo en el largo plazo, que yo creo que es aún más grave, en este caso puntual de cambio climático, porque todos los estudios que hay sobre cambio climático, cuando comparan lo que ha pasado en los últimos 100 años, por supuesto que estamos con todas las curvas tremendamente ascendentes. Pero también pequeños cambios ahora pueden producir, no el próximo año, no en 3 años más, a lo mejor nos vamos a morir de viejito y todavía no se ha producido el cambio, pero pequeños cambios que podamos hacer ahora, de aquí a 100 años más vamos a decir, oye, eso que pasó el año 2023 significó un punto de quiebre. Lo que pasa es que los seres humanos no tenemos la capacidad para pensar en siglos, porque vivimos en años. Entonces yo creo que por supuesto que hay que mantener el optimismo, siempre. Muy bien, nos quedamos con ese De todas optimismo. maneras. Entonces, Julio, ¿tú quieres agregar algo para Sí, respecto a los efectos? no quiero ir en contra del optimismo, pero claro, tal vez yo soy un poco menos optimista, porque pienso que justamente la situación en la que estamos, y lo primero que había señalado en la conversación, es que el hecho de que tengamos estas opiniones consultivas es un reflejo de que de que necesitamos recurrir a todos los sistemas o todas las herramientas que podamos tener para acelerar el proceso. Y lamentablemente
se da una dinámica que yo estoy de acuerdo con Luis Valentín, que es muy humana, ¿no? Muy humana. No reaccionamos hasta que vemos lo que realmente el peligro que estamos viviendo. No me basta con que la comunidad científica completa me diga que si usted sigue así, en 10 o 15 años más va a sufrir mucho. No lo veo y prefiero seguir, ¿no es cierto?, con mi comportamiento actual. Estoy totalmente de acuerdo que al final del día, lo que realmente importa aquí es el cambio de los patrones de producción y consumo. Total. Que los patrones de producción y consumo sostenible son la clave de todo. Pero esto es una cosa que Naciones Unidas viene diciéndose desde siempre. Pero cuesta mucho, ¿no? Y los ODS, o sea, pero cuesta mucho, claro, Cuesta mucho desde lo individual incluso decir, bueno, ya no voy a tener aquello a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, pero si uno ve las cifras de lo que está pasando hoy día, vemos que ya estamos 1,1, 1,2 grados por sobre los niveles preindustriales. Decimos que nuestra meta es que no supere 1,5 y decimos que para lograrlo se requieren rápidas e inmediatas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es que las inversiones en combustibles fósiles siguen ocurriendo y a un ritmo que por supuesto es completamente disonante con lo que se requiere para alcanzar la obligación que colectivamente acordamos en el Acuerdo de París. Entonces ahí hay una disonancia que claramente hace que lo que decimos por una parte no esté en consonancia con lo que hacemos colectivamente. No estoy apuntando a ningún país en particular. ay, yo apuntaría, hay un caso muy interesante con Noruega, ¿no? Cuando da estos permisos y licencias para la explotación de petróleo en el Ártico. Y en definitiva ahí se dice, bueno, pero ¿por qué este país que se compromete internacionalmente, que tiene metas en la Unión Europea, solo mide en la evaluación de impacto ambiental los efectos de gases invernadero de la explotación y explotación? Y no de lo que va a pasar con ese combustible cuando se exporte y se queme. Claro, porque esa es la metodología que se acepta. O sea, exacto. Los países son responsables, entre comillas, de lo que usan, no de lo que explotan. Exacto. Entonces, si yo produzco mucho petróleo pero no gasto nada, mi emisión es cero. Exactamente, Entonces, pero claro, lo que tú dices es como complejo. taparse, ¿no? Sí. Porque en el fondo yo me comprometo, pero luego doy estos permisos que van a provocar el efecto que yo no quiero, contrario a aquello que me comprometí. Sí. Pero yo quiero aclarar algo. Yo no sé si soy necesariamente tan optimista. Lo que pasa es que no. Íbamos también. No, es que sabes lo que pasa, mi optimismo nace, si tú quieres, o no sé si optimismo, de que yo creo efectivamente que el único instrumento que tenemos es la educación de nuestras poblaciones, que va a llevar a cambiar las matrices productivas, sin duda alguna. Y yo no soy optimista necesariamente, solo que digo que estas cosas son a mucho más largo plazo de lo que estamos viendo. Y soy optimista en el sentido de que no me desencanto porque tengamos ahora un pequeño retraso, porque pienso que esto hay que evaluarlo en el largo plazo. Entonces, creo que todavía nos queda algo de cancha para tomar medidas. En ese sentido soy optimista. Y también en otro que yo quiero rescatar, que es en el que no es lo mismo presentar estas solicitudes de opiniones consultivas o contar con opiniones consultivas que no contar. No, por supuesto que sí. Nos puede ayudar a lo mejor lentamente, pero nos va a ser otro escenario mundial con otros estándares y parámetros definidos por estas cortes internacionales. Así que yo quisiera agradecer a ambos la conversación. Yo creo que mucha gente va a apreciar, saber y conocer más de estas opiniones y vamos a estar a la espera de las respuestas, ¿no? Y claro, cómo va la tramitación en los tres casos. Hay que estar. Porque como bien decía Luis Valentín, claro, siempre se corre el riesgo que tal vez las opiniones consultivas no den un resultado todo lo ambicioso que uno quisiera, claro, y por lo tanto sean tan, comillas, útiles. Sin embargo, yo creo que la ciencia está marcando una dirección del camino que estamos siguiendo y veo difícil que no sea algo realmente que apunte en esa dirección como una contribución a hacerse cargo de un problema global, como bien decía Luis Valentín. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces esta es la primera de una serie de conversatorios que tendremos sobre esta contingencia de derecho ambiental y espero que cuando salgan las opiniones tengamos otra ocasión para referirnos a ellas. Encantado. Gracias.